Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludo a todos mis compañeros con muchísimo cariño, mucho afecto, esperando todos estén pasando un buen momento. Vamos a iniciar a exponer este tema. En esta ocasión nos tocó colaborar en conjunto con mis compañeros del salón. Me tocó hacer una colaboración con la buena amiga Dafne, con Samuel, Montserrat y su servidor Gerardo. Vamos a iniciar a adentrarnos dentro del contexto de la música desde la antigüedad. Vamos a retomar, o vamos a iniciar desde la época griega, romana, Edad Media y el Renacimiento. A lo largo de los tiempos, hablando de historia musical y de todo el contexto que hemos llevado a cabo en las civilizaciones, en la sociedad, en la política, en lo musical, en el ámbito social, siempre se han llevado al frente las situaciones tornadas. Cualquier tipo de situación que represente ya lo ya mencionado, siempre lleva consigo de la mano algo de música. Cabe mencionar, amigos, que dentro de toda esta evolución musical que ha existido dentro de la música, desde las antigüedades, Grecia, Roma, la era medieval, el Renacimiento, el Barroco, y todo lo que continúa más hacia acá, hacia la Edad Moderna, la música siempre ha estado sujeta a algo en específico. Por lo regular siempre se vincula con algo religioso, algo transistorio, se vincula con mitología, incluso como se hacía en las antiguas sociedades. En la creación de este instrumento cuenta con una historia bastante chusca, ¿no? O bastante bonita, por así decirlo. Encontramos también que Hermes pues también es un dios de la mitología de la antigua Grecia, y él hizo el invento de la lira. Más adelante les van a hablar sobre ese instrumento. Nada más rápido yo les doy una introducción. Es un caparazón de tortuga con unas vísceras, como ocupaban como cuerdas unas vísceras de vaca, de res, de toro, por así mencionarlo, ¿no? Entonces, esta fue la primera invención dentro de la música, hablando de instrumento, ¿no? Importantísimo, todo lo que ellos hacían lo tomaban siempre homenajeando a los dioses, homenajeando a su cultura. Dentro de la historia griega que existe, sabemos que cualquier tipo de himno, cualquier tipo de alabanza, por así decirlo, o música que en aquel tiempo se tocaba, estaba siempre destinada para algún tipo de ceremonia, algún tipo de concurso, algún tipo de juego, como lo es ahora en el presente, ¿no? Se lleva a cabo algún tipo de actividad, y pues se tiene que interpretar con música, como lo es en el cine. Pues la música no es lo mismo, el cine no es lo mismo sin la música, el teatro y todo ese tipo de artes, ¿no? En aquel entonces pues podíamos encontrar mucho los juegos píticos, los juegos olímpicos, ceremonias religiosas, actividades lúdicas, bailes, todo ese tipo de cosas eran súper importantes, y todo estaba al oído a la cultura griega. Otro mito a recalcar importante dentro de la cultura era donde se llevaban a cabo las fiestas solemnes, fiestas donde había grandes concursos. Y hablando de los concursos, eran concursos musicales, había de todo, ¿no? Había deporte, había arte, había danza, había música, como en esta ocasión. Había concursos de virtuosismo, existía una especie de pieza musical muy solemne, que se llamaba el Piticon.
era una especie de música que se tocaba en ese entonces, que era, interpretaban al dios Apolo luchando contra una serpiente pitón. Entonces ese era así como que la interpretación. Conforme pasó el tiempo, pues fue adquiriendo más melodía y fueron reinventándola, ¿verdad? Por así decirlo. Pero en sí, desde que comenzó el Piticón fue completamente, como les digo, una pieza completamente vocal. Como otro punto mencionamos, súper importante dentro, pues, de lo mismo. Dentro de ellas existían composiciones, había una muy especial que se llamaban composiciones líricas. Eran compuestas así como por gente amateur, por así decirlo, gente que no tenía la preparación tal vez musical, y eran obras, se llamaba las obras de Esquila de Atenas, y estas se representaban como ceremonias oficiales cuando pasaba alguna tragedia o si suscitaba algún tipo de catástrofe, o por así decirlo, algo malo. Lo que mencionaba hace un momento sobre la lira de Hermes, muy importante, porque Hermes, supuestamente la historia cuenta que encuentra una tortuga y a su caparazón ata 12 cuerdas hechas con intestinos de vacas, y esas vacas eran del rebaño supuestamente del dios Apolo, que era un dios muy importante. Apolo se queja con Zeus y Zeus le dice que tiene que regresar ese ganado completamente vivo y completamente intacto, así como lo había robado. A lo que Hermes le dice: ¿sabes qué? Pues te voy a hacer como un reto. Al mismísimo dios Zeus le dice: mira, si no te gusta cómo suena mi instrumento, si no te gusta cómo suena mi lira, yo hago lo posible, no sé, con tal de compensar el daño que ya había hecho. Desafortunadamente o afortunadamente para Hermes, tocó la lira y Zeus quedó encantado con lo que estaba escuchando. Otro escándalo de la época es el de un personaje llamado Lino, que es un mortal de esos tiempos. Él era hijo de Afimaro, e hijo de Musa. Lo que esta cuenta, pues, es una historia casi parecida a la de Hermes, ¿no? Donde él también tiene un instrumento y sustituye las cuerdas de lino, que en ese tiempo las hacían con lino, por unas de tripa, igual de tripa de vaca, mejorando su sonoridad muchísimo. Entonces, orgulloso Lino de su cometido, le presume a Apolo, ¿no? Le presume a Apolo el canto, pero con un cierto egocentrismo, con cierta grandeza innecesaria. Entonces, pues, cosa que a Apolo le parece mal, furioso y enojado del atrevimiento que había tenido Lino, pues Apolo simplemente le quita la vida. Otro mito a mencionar es que en ese tiempo nació Anfión, que era hijo de Zeus, hijo de Antíope. Él, al momento de nacer, recibe un regalo muy importante por parte del dios Apolo. Recibe una lira, también una lira muy, muy bonita. Y estando dentro de su lazo familiar con su padre, su mamá, y él tenía un hermano llamado Seto, a lo cual Anfión recibe con muchísima facilidad la enseñanza y aprende muy rápido la ejecución de la lira. Entonces, a lo cual cuando ellos levantan las murallas de Feras, que es hablar un poquito más de contexto histórico, él arrastraba con la majestuosidad que tenían sus cuerdas, sus liras, él arrastraba con esa energía así tan grande que tenía al momento de tocar, arrastraba las piedras para poder seguir construyendo la muralla. Entonces era algo como súper impresionante decir, ay.
Quizá uno de los mitos, y tal vez este sea el último de los mitos que existían en esa época, es sobre el buen Orfeo, hijo de Agro, y él era rey de Tracia, hijo de Calíope. Era una musa de la poesía lírica. También Orfeo en ese momento le regaló a Apolo una lira que su madre y sus hermanas le enseñaron a tocar con gran destreza, ¿no? En realidad había una gran ventaja, ya que él tenía unas grandes maestras. Él lograba cautivar al momento de tocar su lira tanto a dioses como a mortales. Este último mito, tal vez el más escuchado de todo el tiempo, es cuando Orfeo vive en sana relación con su esposa y su esposa es mordida por una serpiente. Entonces, pues esta mordedura le causa la muerte, ¿no? Lógicamente, Orfeo intenta hasta lo imposible para poder bajar a las puertas del inframundo y en el inframundo pues llegar a un trato. Llega a las puertas del inframundo, es recibido por Cerbero. Cerbero es un monstruo de 3 cabezas que cuida las puertas del inframundo y habla con Hades, el dios de los infiernos. Hades se niega completamente a volver alguna alma al plano terrenal, o en este caso al plano de los dioses, ¿no? Por así decirlo, que un dios había muerto. Entonces Orfeo le dice: mira, sabes que yo te voy a interpretar mi música con mi lira, si no te gusta, está bien. El trato fue que Hades le dijo: si no me gusta tu música, tu esposa aquí completamente se queda. Entonces pues Orfeo interpretó la canción. Hades quedó cautivado con la ejecución de ese instrumento, y lo que había hecho Orfeo era algo muy, muy bonito. Entonces Hades le tiene una trampa y le dice: ¿sabes qué? Sí te la puedes llevar. En la transición del inframundo al mundo normal, al mundo real, le dice: ¿sabes qué? Mira, lo único que no debes de hacer es voltear. Tú no debes de voltear a verme ni a verla a ella cuando vayan en la transición del inframundo hacia el mundo de los dioses. Entonces, lo que se suscita es que Hades le tiende una trampa, le habla con la voz de su esposa, le hace como si su esposa estuviera sufriendo, a lo cual Orfeo voltea y pues desafortunadamente su esposa de Orfeo se queda para la eternidad en el inframundo. Bueno, cabe remontar, ahora nos damos cuenta que dentro de este gran, pues a veces parece un gran vacío de enseñanza, nos damos cuenta que pues todo está ligado con algún tipo de energía, ¿no? Por así decirlo, por algún tipo de Dios, algún ser supremo. Entonces, vamos a continuar. Voy a hablar un poquito sobre la cultura romana, antigua romana. Y pues literalmente la cultura romana y la cultura griega van de la mano. Lo mismo, curiosamente, el legado cultural siempre ha sido, no sé, un desarrollo autónomo de las dos culturas. Y es súper importante mencionar, que ellos hacían creaciones tanto de sus leyes musicales como de sus leyes gramaticales, hablando vocalmente también. Todas las civilizaciones empezaron esas dos civilizaciones más en especial, empezaron a darse cuenta de que la educación era súper importante para poder tener un buen sistema cultural, ¿no? La historia, pues nos hemos dado cuenta que conforme todo ha pasado, todo el sistema de la vida política, incluso tanto en Roma como en Grecia, ha sido pues capaz a la vez de formar un sistema social bastante unido y a la vez pues bastante desorganizado, ¿no? Porque existen diferentes puntos de vista que pues todos hay algunos que han sido respetados, hay algunos que no. Entonces
por ese tipo de cosas, cuando viene el choque de culturas, viene el choque de idealismos sobre dioses, sobre el cristianismo, aquí en el siguiente contexto que vamos a hablar, que es la música medieval, es cuando entra lo que les comento, el choque de ideales. Ahora les voy a exponer un tema sobre la Edad Media, ¿no? Va a ser algo no tan extenso para que esto no se haga aburrido. Mis compañeros más adelante les van a hablar sobre las formas musicales, sobre los métodos de música, la notación y todo esto, los instrumentos. Por lo tanto, yo solo voy a explicarles. Anteriormente, en la época griega y en la época romana, se conocían, la música era homofónica, completamente era una línea musical plana, donde solamente se cantaba ya sea a una sola melodía, con un solo ritmo, no había cambios modales, no había nada de esto. Y entonces, ahorita que hacemos el cambio a la edad medieval, a la edad media, surge en las primeras polifonías, ¿no? Con aspectos musicales bastante buenos, que ahora salen a resurgir y que se dan a notar ahora en nuestros tiempos. Vamos a hablar sobre la Edad Media, más o menos estamos hablando del siglo IV después de Cristo, siglo IV antes de Cristo, al siglo XIV, más o menos es el dato que tenemos. Entonces comienza la música profana junto con la colisión, lo que les decía hace rato, el choque de las culturas, de las religiones, de los idealismos. Siempre ha sido un tema muy extenso de hablar, muy difícil de abordar, pero en el contexto medieval existían dos tipos de música. Existía la música culta y la música profana. La música culta, trovadores, gente profesional que se dedicaba, que tenía una vocación musical como tal, tenía un estudio. Por el lado profano, pues existían los populares, los juglares con tradición oral, que era así como de: escuché tocar esto y lo voy a interpretar y lo voy a tocar así, ¿no? Entonces los trovadores pues eran personas cultas, personas nobles, que empezaron a surgir. Hablamos de otro tema importante dentro de la Edad Media. Vamos a hablar sobre el canto gregoriano, que en realidad pues como que hay muchas confusiones dentro de que si el padre Gregorio, que si el padre San Gregorio inventó los cantos o algo así por el estilo. Pues no, resulta que los cantos gregorianos ya estaban hechos por otro tipo de personas. Lo que este padre San Gregorio Magno hizo fue que él juntó todos los cantos, como lo hicieron con las obras de Bach, con las obras de Vivaldi, con las obras de otros autores e intérpretes, que juntaron sus catálogos y los hicieron en uno solo. Entonces esa fue la tarea como tal del padre San Gregorio: juntar la música y hacerla en un solo catálogo, por así decirlo, de los cantos gregorianos. Termina la época medieval, la época de castillos, de espadas, caballeros, y entra lo que conocemos como el Renacimiento. La música renacentista, la música religiosa, la religión más la música profana. La música homofónica se va quedando detrás, ya que entra la polifonía, la combinación de diferentes ritmos, cantando líneas completamente independientes, melodías independientes de manera horizontal. Era algo muy innovador, ¿no? Para este siglo. Estamos hablando desde el siglo XV al año 1600. O sea, realmente como tal no fue mucho. Entonces, en ese tiempo, pues, ¿qué fue lo que pasó, no? Fue como regresar, ¿no? Retomar antes de la antigüedad, muchas más civilizaciones antes que Grecia, dejar detrás a los dioses y creer más en el hombre, creer más en la habilidad del hombre, tener como omnipresente, como único ser creador, pues a nosotros mismos, ¿no? Al hombre.
Dentro de lo musical, lo cultural, lo artístico, ya inician muchísimas cosas que han marcado hasta ahora a la época. De hablar dentro del arte, estamos hablando de Miguel Ángelo, estamos hablando de Palestrina, que fue uno de los compositores pues, más conocidos o si no es que el más conocido de ese tiempo, ¿no? Entonces Palestrina hace ese tipo de cambios, entra de la homofonía a la polifonía con una de sus piezas que se llama Viene mi Electra. Ajá. Y esta pieza pues es donde nos damos cuenta, donde de repente una voz de contralto entra ya así como a hacer en las alturas de las melodías. Nos damos cuenta que todo nos lleva, todo lo que estamos viendo nos conlleva la música religiosa, la música antigua, la música ocupada para deportes, la música ocupada incluso para la agricultura en las antigüedades, ocupada para otro tipo de cosas, para las misas. Ya actualmente pues actualmente se ve del Renacimiento hacia acá, la música religiosa, la música sacra, la música profana, cosas escritas para la religión que hablaban de un mismo Dios, siento yo, como, no sé, ¿cómo les explico? Un Dios revolucionado, ¿no? Por así decirlo, un Dios con otra faceta. Entonces, aquí entran muchas cosas, entran esculturas clásicas y asimétricas, cosas ya bien hechas, cosas muy perfeccionadas. La invención de la imprenta, ya estaba algo avanzada, ¿no? Las capillas, entra lo que comentaba, la religión cristiana, ya se abunda, ¿no? Abunda demasiado. El hecho de que tiene que haber misas y de que vamos a profesar una religión, es algo que nos deja una lucha de sociedad. Entra todo el contexto espiritual, ¿no? Vamos a llamarlo así. Realmente pues es algo de lo que yo tengo que hablarles. Van a continuar mis compañeros con más información referente a la música, referente a las épocas y todo esto. A continuación voy a ceder las cámaras a mi amiga Montserrat, mi compañera. Ella va a continuar comentándoles el contexto artístico de las civilizaciones ya mencionadas. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues como mencionábamos ahorita, todo este contexto histórico influenció directamente en el contexto artístico. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la literatura griega. Como todos sabemos, ellos creían mucho en mitología, en dioses, en héroes y leyendas griegas. Los géneros más destacados de esta literatura son la comedia y la tragedia griega, la famosísima tragedia griega. De la comedia, su principal exponente es Aristófanes, y de la tragedia, los mayores exponentes son Eurípides, Sófocles y Esquilo. Es muy importante mencionar la tragedia griega porque esto fue lo que abrió paso al teatro y posteriormente a la música. Algunas de las fábulas más famosas de los griegos eran las sirenas, historias como el talón de Aquiles, la caja de Pandora, Heracles, que era mejor conocido por los romanos como Hércules. Vamos a hablar un poco sobre la escultura griega. Se dice que la escultura griega fue influenciada por los egipcios. Se puede dividir en 3 periodos principales: el periodo arcaico, el periodo clásico y el helenístico. En el periodo arcaico era cuando los escultores comenzaban apenas a desarrollar esta técnica. La temática principal de sus esculturas era los dioses, mitología, héroes y leyendas griegas, la vida cotidiana. Sí, dije cotidiana. Deportes, competiciones, atletas, la figura humana, que tradicionalmente la esculpían desnuda porque la consideraban muy hermosa, temática militar, batallas, etc. Habían tomado el cuerpo humano como objetivo de cualquier artista, por lo cual dotaban de esta humanidad a los dioses griegos. La escultura griega es una búsqueda de la belleza desde la medida perfecta del cuerpo humano. La principal característica del periodo clásico es la precisión de la anatomía y el realismo de las estatuas.
La principal característica del periodo helenístico, las esculturas comenzaron a ser monumentales y para servir a la iglesia, a la religión. El helenismo sustituyó toda esa belleza del cuerpo humano del clasicismo por esculturas más intensas, como más emocionales. La proporción, el equilibrio, la medida y el orden eran las bases de la arquitectura griega. El material más empleado para la construcción era el mármol, y las construcciones más importantes que ellos realizaban eran los templos. Ahora, pasando un poco al arte romano, la principal influencia del arte romano fueron los griegos. En lo que se diferencian una y otra es que los griegos resaltaban la belleza del cuerpo humano, y en su mayoría eran mitológicos o religiosos, mientras que los romanos se desmarcaron de esta tendencia y exaltaron a los hombres como tal, haciendo bustos, esculturas de gobernadores, retratos de emperadores, entre otras cosas. El arte romano fue más variado que el arte griego, y es por ello que tuvo mayor influencia en el arte del Renacimiento y la Edad Media. Otro rasgo que definitivamente marcó el arte romano era su practicidad. Las obras de arte se creaban siempre con una función, como los acueductos, los teatros, el Coliseo romano, que todos lo conocemos. Todo era diseñado para un estatus o un estilo de vida. La arquitectura es la rama en la que más destacaron los romanos. Y aquí es en donde surge la película de Troya, cuando el Imperio Romano de Oriente se empieza a separar del de Occidente, dando pauta así al arte medieval, quien rápidamente reflejó la diferencia entre el arte clásico y el arte de la Edad Media. El estilo románico de la Edad Media fue creado en gran medida por la Iglesia Católica, surgiendo formas musicales de las cuales más adelante les va a hablar mi compañero Samuel, y en la Edad Media es cuando comienzan a surgir esos vitrales que veíamos en las ventanas de las iglesias y los murales. Y una técnica muy interesante que se desarrolló en este periodo fueron los manuscritos iluminados, que consistía en escribir libros empleando para el texto oro o plata, dando la impresión así de que los libros estaban literalmente iluminados. Y como les mencionaba, los romanos fueron los que empezaron a utilizar vitrales y algunas formas de escultura en la arquitectura de sus templos o edificios, dando paso así al arte gótico. El estilo gótico es una corriente artística desarrollada entre el arte románico y la del Renacimiento. Coincide con una época de plenitud en el comercio tras las cruzadas, donde las ciudades comenzaron a ser rápidamente pobladas y la cultura se desarrolló enormemente. Y luego con una época de depresión y de crisis tras la llegada de la peste negra y la guerra de los 100 años. Surgió principalmente como una forma de arte cristiano. Este arte se extendió por Francia y comenzaron construcciones de iglesias y catedrales como la de Notre Dame. La principal forma de expresión del arte gótico fue la arquitectura. La arquitectura romana se caracterizaba por sus formas simples. En el arte gótico se sustituyen por un diseño de líneas en las edificaciones. El arte gótico tuvo una gran influencia del arte romano. Los vidrios pintados se convirtieron en la principal forma de decorar el interior de las iglesias. Ellos comenzaron a utilizar perspectiva en sus pinturas y sus figuras eran cada vez más realistas. Estas dos tendencias fueron las que abrieron paso al Renacimiento. Del mismo modo que en el periodo románico, los mejores escultores se emplearon en la decoración de obras arquitectónicas, sobre todo en las fachadas de las catedrales. Los materiales que empleaban eran típicamente piedra y en ocasiones madera, marfil o metal. A diferencia del arte románico, dotan de más volumen a los cuerpos para incrementar las expresiones y el movimiento. Aquí predomina el naturalismo. Las fachadas de las catedrales se esculpen con relieves. En el arte románico representan a Dios como una figura temible y justiciera. Y en el arte gótico se representa como un Dios paternal, amable, misericordioso. La temática de esta época era meramente religiosa por la introducción de la Iglesia Católica. Todos los temas de pinturas, esculturas y demás cosas eran sobre Dios, apóstoles, personajes de la Biblia, vidas de santos, etc. Y ya en el final del periodo gótico empiezan a aparecer las primeras esculturas profanas,
Y llegamos a un punto muy interesante, la arquitectura gótica. Es la rama que más destacó en la Edad Media. La principal característica de la arquitectura gótica eran sus edificios bastante altos. Las paredes eran muy delgadas para repartir el peso entre otros elementos arquitectónicos. Los arcos que se empleaban en la arquitectura romana se sustituyeron por arcos ojivales o de punta, que permitieron hacer estructuras más estrechas y mucho más altas. El interior era muy luminoso y espacioso, con paredes y cúpulas acristaladas por todos lados. Ahora, un elemento muy importante de esta arquitectura son las gárgolas, que son características de la época gótica. Las gárgolas son un elemento gótico muy reconocido. Se trata de un elemento decorativo y funcional a la vez. Son cabezas de criaturas monstruosas por cuya boca desalojan el agua de las lluvias. Otra cosa muy característica de esta arquitectura es la ornamentación que tenían. Otra cosa muy característica de esta arquitectura es la ornamentación que tenían. Las catedrales y en general todos los edificios góticos se encuentran ampliamente decorados con miles de esculturas y relieves. Todas estas iglesias y catedrales estaban diseñadas para favorecer la acústica de las misas, los coros. Ahora, hablemos sobre un tema interesante, los místicos. El misticismo se atribuía a una experiencia muy difícil de alcanzar. Era como el grado máximo de unión del alma humana y lo sagrado. Una de las principales exponentes místicas era Hildegard de Bingen o von Bingen. Ella fue una de las figuras más influyentes de la Edad Media. Estaba dotada de una gran inteligencia y una cultura fuera de lo común. Además, era muy comprometida con la reforma gregoriana. Ella compuso en total 78 obras musicales, de las cuales fueron 43 antífonas, 18 responsorios, 4 himnos, 7 secuencias, 2 sinfonías, entre algunas otras cosas. Pero le cedo la palabra a mi compañero Samuel, que les va a hablar un poco más sobre las formas musicales de esta época. Introduciendo las formas musicales de la antigua Grecia, que eran monódicas, es decir, tenían una sola línea melódica que también podía ser acompañada por la voz. Para los géneros o las formas musicales que sobresalían en esta época, tenemos el peán, que era en honor al dios Apolo, de carácter severo y noble. También tenemos el ditirambo, que es el exaltado, el alegre, en honor al dios Dionisio, que como sabemos era el dios de lo bueno, del gozo, de lo excelso, de lo placentero. Tenemos el treno, que es un canto fúnebre acompañado por un aulos. La lira está íntimamente acompañada de la poesía lírica. Es que entonces se empezaba a acompañar con música las poesías, el drama también. Bueno, los primeros espectáculos musicales se hicieron en honor al dios Zeus y se llevaron a cabo en los Juegos Olímpicos. El epitafio de Séquilos es la canción más antigua que se conoce. Inclusive el texto nos habla de que brillemos, de que disfrutemos mientras estamos vivos, porque el tiempo pasa pronto y la vida nos cobra su factura. Bueno, la vida es corta. Los modelos armónicos que nos presenta Pitágoras vienen de una forma más elegante y rica, sobre todo en el misterio, sobre todo porque da un paso gigantesco a los modelos que conocemos actualmente. Además, la música de las esferas que nos plantea está relacionada con el cosmos. Desde un punto de vista pitagórico, la música nos va a sanar, y si estamos desordenados o enfermos, la música nos va a ordenar, porque eso significa cosmos. Cosmos es orden. Aristóteles dice que la música tiene capacidad no solo de beneficiar rápidamente a quienes gustan del esfuerzo, sino también de dar como fruto un placer digno e incomparable. Independientemente de los textos platónicos, esta relación de música con el universo
se trató en la Edad Antigua por Teón, Mima, Nicómano y Ptolomeo. Los griegos. Los romanos tenemos a Cicerón, Censorio y Bocio, o en latín también. Bueno, inclusive en los religiosos, Atanasio o San Clemente concebían estas mismas ideas. Pero la identificación de Bocio en la música mundana, música humana y música instrumentalis se convierte en una constante de estudio durante la Edad Media. Bueno, los cantos gregorianos desde el 800 después de Cristo en el imperio de Carlomagno nace con una notación occidental, esto para preservar los cantos litúrgicos de la Iglesia. Tras un largo periodo de composiciones litúrgicas, eso es lo que busca un canto. Utilizaban los neumas como para cada sílaba en el texto, además de que tenían que tener una noción de lo que iban a cantar antes, porque si no la tenían, no lo podían cantar, sobre todo porque estaba fuertemente enraizada la tradición oral, y así se pasaban la información, la música y los propios cantos. El canto litúrgico gregoriano fue utilizado principalmente para los salmos. Los salmos son cantados. Parte de las estrategias de Carlomagno de mantener su imperio fuerte en el lado del occidente contra el expansionismo islámico fue por medio de la reunificación de las liturgias latinas, además de aliarse al Papa I. La misa, la celebración a la cual diariamente acudían los fieles, comenzó cantándose en latín. El canto gregoriano fue el único repertorio de la Edad Media que llegó a todas las clases sociales y a todos los rincones de la cristianidad. Depende del origen también, ya sea romano o antiguo germánico, la función dentro de la liturgia. Como un recitativo, solo se le daba la lectura o diferenciado también de un canto. El estilo melismático nos daba largas vocalizaciones, también compuesto para un solista. Normalmente los aleluyas se cantaban de este estilo. El estilo silábico, donde cada sílaba tiene una entonación, predominan los recitativos, cantos al coro o himnos de origen germánico como las secuencias. El estilo neumático se podía representar agrupaciones de 2 a 4 sonidos, característico de los introitos o las comuniones. Bueno, de las composiciones monódicas, los troveros son por tanto los mismos autores de sus propias composiciones, pero componían en una lengua antigua o del francés antiguo que se llamaba doil. Algunos eran reyes, otros eran monjes, otros eran clérigos, vivían en sus propios monasterios pero que sabían escribir, rimar y que conocían la música. Esto les permitía hacer largos viajes y aprender la música de los maestros que conocían en estos viajes. Los juglares, que componían sus propias canciones, eran troveros. Además, los juglares, como sabemos, eran músicos de la calle, se les consideraba los de más baja clase social. Ellos ocupaban algo que se llamaba contrafunctum, método de transcripción donde ellos se pasaban las letras, pero cada uno ponía la melodía que emergía, le nacía. El virelá, forma poética de estribillo, cultivada en todas las formas troveras. El virelá que estamos escuchando de 3 estrofas trata de un tema arquetípico de amor cortés, en el que el poeta adopta el rol de amante suplicante o el pecador y solicita a su dama que se compadezca de él o que le dé fin para acabar con su penar. De monodia religiosa latina, es la forma más antigua es el tropo, donde los segmentos de texto y música nuevos se introducen en formas litúrgicas ya establecidas, y algunos de estos tropos dieron origen a los dramas litúrgicos. Los himnos asociados al oficio o a las procesiones reflejan la perfección de los rasgos propios de la musicalidad, al estilo sencillo, directo, silábico
estrófico y diatónico de las antípodas del elaborado estilo romano. Los tropos eran representaciones teatrales en miniatura, pero de pronto fueron eliminados de las liturgias los tropos y las secuencias, porque se decía que corrompían o eran formas corruptas a la liturgia. Nos introducimos un poco en los modos de composición, en los dramas, cuando alguien escuchaba un drama en una misa. Más adelante, el ars antiqua o el arte antigua, de donde se producen los primeros testimonios del canto polifónico en Occidente. Es la escuela de Notre Dame que empieza a enseñar los cantos litúrgicos llamados cantus firmus. El monje de la abadía de Fleury explica que 2 huérfanos señalan el canto y otros 2 hacían las voces del órgano. Es entonces que nace la composición polifónica. Con la tradición oral, que ya venimos trayendo desde antes, se cultiva en numerosas culturas del mundo la polifonía. En el siglo XII, la recopilación de los textos litúrgicos nos da origen al motete, que es un texto profano, donde se adicionaba a los melismas de los antiguos órganos floridos, que eran composiciones más libres. Este género es corto y pudo haber tenido orígenes paródicos o festivos. Las primeras composiciones de notación rítmica se dan en la escuela de Notre Dame, con la notación modal también, que ya asignaba un patrón rítmico. Aparece el rondó como una forma fix y trovera, donde tienen una estructura monoestrófica A-B, 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 donde A y B mayúsculas son secciones musicales del mismo texto y A y B minúsculas mantienen la misma melodía pero con un texto distinto. Adam de la Halle se le consideró como el último trovero, pues se le conocieron cientos de composiciones monódicas y polifónicas también, así como de teatro musical profano en la que un caballero intenta seducir a una pastora. Del Ars Nova o el arte nuevo. Estamos en el siglo XII al XIV. La música polifónica ya tiene soportes de círculos sociales específicos, ya sea de las cortes, de las universidades y de las iglesias, pero apoyando siempre el desarrollo continuo de una notación musical. Johannes de Groquio nos dice que la música no debería ser interpretada por la gente común, que no sintiera la sutileza de la misma música, sino por gente educada y amante del arte mismo. En la Edad Media había grandes contrastes para la música, desde la disciplina del quadrivium hasta la baja consideración de un juglar. Guido d'Arezzo, quien inventó el sistema moderno de notación musical, dice: gran distancia hay entre los músicos y cantantes. Estos componen sin saber, aquellos sabiendo. Pero el hacer sin saber define a los animales. En la Edad Media se define el flujo continuo de consonancia y disonancia, en la que la consonancia ocupa los tiempos fuertes y la disonancia los tiempos débiles. Esto se le conoce como un latido característico, ya propio de la música de aquel entonces. Aparecen también las formas poliestróficas, donde Guillaume de Machaut era el rockstar más documentado del siglo XIV, como poeta y autor de 42 baladas, 21 rondós y 33 virelés.
Se le atribuye también la primer misa de Notre Dame como misa polifónica. En otros países el Ars Nova también influyó, como en Italia. Los italianos presentaban una alta técnica de ejecución y se muestra la primera faceta pre-renacentista. Ahí mismo existió el Trecento. El Trecento italiano estaba denominado por los que atormentaban al pueblo con el infierno y también los que predicaban la misericordia divina a través de las artes. Los españoles tenían poco del experimentalismo francés. Los británicos nos ofrecen el carol polifónico como una faceta más sencilla y popular. También existen unos personajes muy característicos de la Edad Media, los goliardos, que eran ciegos, clérigos, que cantaban canciones y poemas a cambio de limosnas para pagar sus estudios eclesiásticos. Aún así ellos tenían ventajas sobre el pueblo inculto y analfabeto. Bueno, damos la palabra a mi compañera Dafne, que nos explicará los instrumentos. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre la instrumentación de las etapas que acaban de mencionar mis compañeros, son las mismas de las que voy a hablar yo. Y empezaré con el teatro griego, que es importante, ya que ahí el teatro griego nació en la Ática a partir de las danzas y cantos corales del siglo VI y V a.C., que se celebran en primavera durante las fiestas en honor al dios Dioniso. Estas fiestas acompañaban en una procesión en la que la estatua del dios era paseada sobre barcos acompañados por flautistas y músicos, pues estas danzas y cantos se realizaban en un principio en cualquier espacio abierto cercano al altar y al templo del dios. Posteriormente se preparaba en un lugar de la tierra lisa y en forma circular denominada orquesta. También nos menciona los ditirambos de Thespin. Si hay duda, los ditirambos es una composición lírica griega dedicada al dios Dioniso, que originalmente forma parte de sus rituales. Y pues Thespis fue un actor, director, empresario teatral, nacido en el siglo VI en la antigua Grecia. Bueno, también mencionamos los instrumentos, iniciando por las percusiones. Se encuentra el idiófono, que este instrumento es autorresonador, y este tipo de instrumento de percusiones eran reconocidos como crótalos. Los membrófonos, que consisten en un marco sólido sobre el que están atadas dos pieles de cuero, una muy junta de la otra, con la intención de generar más resonancia que una sola piel. Y pues este instrumento utilizado en los cultos de Dioniso y Cíbeles. También de ahí vienen los instrumentos de viento. Están no sé cómo se pronuncia, también se puede llamar como flauta de palo, así ya aparecerá el nombre. Está compuesto por tubos abiertos de distintas longitudes que permiten afinarlos con las notas de la escala. En Grecia, este instrumento era utilizado para el teatro y en cuestiones religiosas o en la guerra. También está el auloi, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero también ahí aparecerán los nombres aún así de todas formas. Este instrumento, mediante una lengüetía, tenía que soplar muy fuerte la persona que lo tocaba. Era parecido como las gaitas, pero también mencionaba que ese instrumento, al momento de soplar, las personas se cansaban mucho al inflar
las mejillas y usaban una tira de cuero que rodeaba todo el alrededor de su cabeza, presionando las mejillas, así evitaba que se cansaran al soplarlo. También hidráulis. Este instrumento era muy interesante, ya que el inventor que ideó diversos aparatos que funcionaran con agua y aire. O sea, este instrumento así funcionaba con el agua y el aire. Fue conocido por los romanos, que se extendió por todo el imperio. Mencionaba también los instrumentos de cuerdas. Ahí se encontraba la lira, un instrumento muy importante también, barbitón y el arpa. La música griega era monofónica, es decir, una sola melodía sin armonía ni contrapunto. Sin embargo, pues también era común que algunos instrumentos doblaran las canciones con algunos arreglos, mientras que algunos cantaban la melodía original, eso creando una heterofonía. Bueno, la música en la antigua Grecia era tan importante que tanto Platón, Aristóteles decían que para formar una persona perfectamente era necesaria la educación entre la danza, la gimnasia y la música. Bueno, ya que la cultura de la antigua Roma y la antigua Grecia influyeron mucho en la cultura occidental, incluyendo la música. Y pues a pesar de lo esplendorosa que llegó a ser la antigua Roma, una civilización que comenzó alrededor de los 700 a.C., ya para la Edad Media la música romana prácticamente ya había desaparecido, ya que para la Iglesia la consideraban como un acto pagano y decidieron terminar con ella. También gracias a que existen escritos que han descubierto con el tiempo, se supo que la música de la antigua Roma era utilizada para actos militares, teatrales, rituales y prácticas religiosas. También un dato muy importante es la importancia de la música en la antigua Grecia, que para también comprenderla de otra forma era mediante la mitología, dándole un origen muy divino, siendo que sus inventores Apolo, Anfión y Orfeo, que cuando tocaban la lira hacían descansar las almas de los hombres. Y la música tenía, en esa época creían que la música tenía poderes mágicos para curar enfermedades, y las personas lo veían como algo muy, muy celestial, la música muy divina. También la lira y la cítara, instrumentos muy importantes también y populares para acompañar a cantos, recitales o poemas épicos en esa época. También se encuentran los aulos, que por lo regular se tocaba en dúo y se utilizaban en poesías o recitales cultos. Y bueno, el aulo griego se formó también en Roma, siendo un instrumento que ocupó un lugar destacado en las ceremonias religiosas, en la música militar y en el teatro. Sin embargo, los intérpretes más destacados eran los esclavos intelectuales sometidos a los señores romanos que provenían de las provincias griegas. Los teatros romanos imitaban a los griegos dando representaciones de obras y eran gratuitos. Bueno, también cabe mencionar que la mayoría de los instrumentos romanos habían sido tomados de otra cultura, sobre todo Grecia. También en la forma que se destacaron solo fue en la fabricación y el uso de trompetas rectas, porque conocían el arte del torneado de los metales. Asimismo, tenían conocimiento y usaban una especie de órgano primitivo. Este órgano hidráulico aparece registrado en los textos de los primeros padres de la iglesia cristiana, como San Agustín. En cambio, los instrumentos de cuerdas provenían también de la Grecia, pero de zonas del oriente más alejadas. Y de ahí llegaron las arpas, laudes y cítaras. Las percusiones solo se utilizaban para dar ánimos a los soldados en los combates. Bueno, aquí entra la Edad Media, y
pues en la Edad Media encontramos gran cantidad de instrumentos. Algunos provendrán de la antigüedad y otros vendrán del oriente, introduciéndose a raíz de las cruzadas. Veamos, se encuentra el laúd, instrumento de cuerdas, este es de origen árabe. No sé si lo pronuncie bien, la vihuela de arco o fidula. Este es un instrumento de arco que será el prototipo del violín moderno. También el organisto o sanfoña. Este es un instrumento de 3 cuerdas que se tocan girando una manivela. Aquí también viene el arpa, de forma triangular y pequeño tamaño. Se tocaba con las 2 manos. Una pulsa las cuerdas y la otra corta la luz. El salterio, el rabel. Los instrumentos de viento está el platerspiel, que es una especie de gaita en forma de cuerno. Está hecho de madera y tiene 6 agujeros. No sé si esté bien pronunciado, pero dice chirimía. También la cornamusa, esa es parecida a la gaita actual. La añafil, órgano portativo, flauta y la corneta. Vienen las percusiones, están los címbalos, las tejoletas, que son como castañuelas, darbuka, es un tambor en forma de copa, carrillón también. Gracias a grabados, pinturas, esculturas y otras representaciones que dejan la huella, pues a través del tiempo, para poder interpretar cómo eran los instrumentos y pues más o menos imaginarse cómo era que sonaban. Bueno, es todo y esperemos que haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.